Buenas noches, compañeros unestas y tutores. Bueno, en continuación de los videos explicativos del curso de Sistema de Adquisición de Conocimiento de Señales de la unidad 3, fase 4, este video va a ser más específicamente sobre el punto 2 y el punto 3.1 de la guía, en donde pues en el punto 2 nos piden hacer la conversión de análogo a digital del sensor el sensor de la variable que nosotros habíamos escogido en ese momento. Nosotros para el punto 2 habíamos escogido un sensor de temperatura y pues esta representación, esta visualización que tenemos que realizar de conversión analógica, nosotros lo tenemos que representar a través de un panel visual, el cual se va a desarrollar en LabVIEW, en donde nosotros vamos a tener la principal característica es que vamos a poder ver el cambio de nuestra variable, en este caso la temperatura. Lo vamos a poder ver a través de una gráfica en el dominio del tiempo. En el punto 3 a nosotros nos piden hacer lo mismo pero con un sensor diferente. En nuestro caso vamos a hacer un sensor de distancia. Y especialmente en el punto 3.1, entonces no piden que estas dos implementaciones se monten a un mismo sistema en una misma tarjeta Arduino para que sean un mismo panel visual donde se presenten las dos gráficas, tanto la del dominio del tiempo de temperatura así como la del dominio del tiempo de distancia. Entonces por eso este video voy a unir esos dos puntos, ya que prácticamente son lo mismo. Entonces para hacer la representación y la visualización de lo que se está realizando. Bueno, ustedes en pantalla, desde hace rato, ustedes están viendo acá el circuito. Este circuito realmente es la última etapa del acondicionamiento de las señales, donde viene de la conversión de corriente a voltaje. Hay que tener en cuenta que estas etapas anteriores, las etapas de acondicionamiento, las que fueron la amplificación, las que fueron el filtrado, se realizó una etapa de amplificador restador, de conversión de voltaje a corriente y de corriente a voltaje se realizaron en Tinkercad. Entonces, pues para eso nosotros vamos a representar la última etapa, como ustedes pueden ver acá. Eso que estoy señalando en este momento es la última etapa de corriente a voltaje. Esto con idea de que ustedes tengan más o menos la idea de que esta es la continuidad del ejercicio. Lo mismo se hizo acá, una etapa de conversión de corriente a voltaje. Una vez nosotros tenemos aquí ya los 5 voltios, que es lo que nos va a entregar nuestro circuito de acondicionamiento, esos van a entrar a los puertos análogos de nuestro tarjeta Arduino, los cuales a través de una comunicación de puertos seriales se van a comunicar con nuestra interfaz en LabVIEW, que es esta que ustedes están viendo en este momento, donde nosotros vamos a tener la visualización de la gráfica en el dominio del tiempo para el sensor de temperatura, así como pues una visualización más dinámica, tanto de la temperatura que en el momento como pues aquí gráficamente. Lo mismo para el sensor de distancia, nuestra visualización en el dominio del tiempo de la gráfica, así como una representación gráfica y el valor de la distancia en ese momento. Esto también se hizo un código de programación, el cual ustedes están viendo acá en pantalla. Ese código de programación se realizó con la idea de que se realiza como el acondicionamiento de la señal del voltaje que nos está ingresando cada etapa, y lo vamos a representar y vamos a convertirlo en la magnitud que nos está midiendo, en el caso de temperatura, en el caso de distancia. Entonces, pues aquí en una explicación rápida, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, algunas variables que vamos a utilizar tanto para el sensor de temperatura, variables que vamos a utilizar para el proceso matemático de los datos, así como variables donde se van a guardar los resultados. Aquí declaramos que se lee
los puertos análogos donde van a estar conectados temperatura y distancia, así como aquí más abajo empezamos a ver lo que es el proceso matemático de cada una de las señales, donde se da por iniciado pues que lea como tal lo que está ingresando tanto por el puerto A0 como por el puerto A1, y vemos aquí las representaciones matemáticas que se utilizaron para lograr dar como tal el valor de la magnitud que se está midiendo a través de, pues, del voltaje que nos está entregando dicho sensor. De esta manera, pues ya lo último, nosotros imprimimos a través de unas variables auxiliares, las imprimimos para que esto pueda ser visible a la hora de, pues, de que se envíen los datos. Ya pues aquí vamos a pasar a explicar un poco, bueno, no vamos a pasar a explicar, vamos a mostrar ya de una qué, qué está realizando, qué está pasando una vez nosotros pongamos esto a funcionar. Entonces vamos a ir acá a la pantalla en 2. Vamos a poner la cámara en un lado que no nos estorbe. Creo que por aquí, no, voy a ponerla por acá porque necesitamos el zoom. Vamos a hacerle zoom a esto aquí. Vamos a empezar primero con lo que es el sensor de temperatura. Aquí estamos viendo pues lo que sería la representación de la entrada, de lo que le entra a la última etapa. Este potenciómetro va a ser las veces de las variables que nos está midiendo el sensor. Entonces, algo importante a resaltar es que nosotros tenemos que tener acá seleccionados los puertos que vamos a utilizar, así como también en nuestro apartado acá. Acá tenemos que tener seleccionados los puertos que vamos a utilizar para que el envío de datos sea de manera correcta. Entonces regresamos aquí a la visualización. Vamos a darle iniciar esta simulación. Tal vez se nos haga un poco lento, pues el computador en este momento no tiene mucho proceso que digamos, entonces estos programas a veces le queda un poco pesado. Bueno, en este momento él ya nos está enviando los datos. Nosotros podemos darnos cuenta aquí cómo los datos que están llegando. Vamos a empezar, de acá se mira de una cómo va cambiando la gráfica, y vamos a empezar a variar el voltaje aquí para que ustedes se den cuenta cómo va esto cambiando. Entonces aquí vemos precisamente que acaba de bajar a 20 voltios, vemos como en la gráfica esto va cambiando, así como en el indicador y pues en la representación visual. Vamos a subir un poco acá los valores. Tenemos que tener en cuenta que nuestro sensor de temperatura va a tener un rango de 10 a 50, entonces son como los valores de grados que tenemos caracterizados con nuestro sensor. Aquí vamos, pues tenemos 3.45, lo que nos va a dar como 34 grados. Efectivamente aquí vemos que son 34 grados, vemos cómo sube en nuestra representación visual y vemos cómo en la gráfica se va mostrando precisamente esto mismo. Asimismo, si empezamos a variar, empezamos a bajar, vamos a darnos cuenta que la gráfica nos va a empezar a mostrar cómo esta variación va bajando. Entonces, por la parte de temperatura estamos cumpliendo el objetivo. Vamos a mirar acá en la parte de distancia. Vamos a hacer acá, aquí vamos a cambiar el puesto cámara. Vamos a ir acá al sensor de distancia, que es el mismo, de la misma manera que lo planteamos ahorita con el de temperatura. Aquí vemos que tenemos
ya 66,45. Vemos cómo la gráfica se está moviendo en este preciso momento. Vamos a empezar a variar. Aquí le subimos ya un punto más, entonces nos da que ya pasamos a 68. Vemos cómo nos cambia aquí y vemos cómo va cambiando acá y efectivamente va cambiando nuestra gráfica del dominio del tiempo. Tenemos que tener en cuenta que nuestro sensor de distancia va a tener un rango de entre 60 y 80. Entonces aquí pues vemos cómo va llegando respectivamente a estos valores mientras el indicador va moviendo y efectivamente cómo la gráfica nos va mostrando respectivamente el mismo cambio. Entonces empezamos a bajar, empezamos a variar aquí nuestro nuestro voltaje, nuestras variables, nuestras medidas y nuestros sensores para ver efectivamente cómo esto va cambiando en nuestra gráfica. Entonces, por lo tanto, vemos que respectivamente esto forma como tal la gráfica en el dominio del tiempo. Vemos que efectivamente se cumple el objetivo que se tiene tanto para el punto 2 como el punto 3 de la actividad, en el cual pues logramos demostrar el envío correcto, el acondicionamiento correcto de nuestros sensores, demostrando la importancia que tiene pues estos sistemas en cuanto pues a los múltiples beneficios que nosotros le podemos sacar. Entonces, compañeros, les agradezco realmente el tiempo prestado para para, para la visualización de este video. Entonces, nada que decirles, cordial saludo y muchas gracias a todos.